Gracias, Señor Jesús. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Aleluya, le damos gracias al Señor. Tenemos muchas familias que están pues atacadas, ¿verdad?, con la enfermedad. Es parte de la vida, la enfermedad llega, los catarros llegan, ¿verdad? El cambio de clima. Todas estas cosas nos afectan, así que pues verdad le damos gracias al Señor. La pastora Carmen Méndez, gracias a Dios, está bien. Pudimos tomar la primera infusión que fue el viernes, el cuerpo la aceptó muy bien y le damos gracias al Señor, verdad, porque esperamos en el Señor, amén, de que Él va a hacer lo de Él, pero nosotros también pues tenemos que poner nuestra parte, verdad. Tenemos que entender que el Señor pues ha dado ciencia y todo eso, verdad. No solamente creemos en Dios, pero también, verdad, que las personas que Dios usa a través, verdad, de la sociedad. Porque ustedes saben que el Señor puede usar, y la palabra lo dice, a cualquier cosa. Una roca, un burro como yo, ¿verdad? Los usa, ¿verdad? Y así pues el Señor pues hace las cosas. Así que le damos gracias por Él, ¿verdad? Y por todo lo que está haciendo. Y pues las personas, como le digo, pues nos afectamos de la salud, pues, y pues tenemos que cuidarnos. Solo tenemos un solo cuerpo, ¿verdad? Pero como todo, pues, ¿verdad? La iglesia, para mí, esta es mi opinión simplemente, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, pues también podemos llegar a la iglesia. Es como porque si está enfermo, pues de todas maneras va a ir al hospital, posiblemente va a ir a una clínica, y pues el Señor puede obrar, ¿verdad? Ya sea en la iglesia, en el hospital o en su casa, ¿verdad? Si es que la persona decide, ¿verdad?, qué es lo que hace, ¿verdad? Pero definitivamente le damos gracias al Señor por lo cual. Hermanos, faltan como 16 días para que el año, ¿verdad?, termine. Parece que fue ayer que empezamos, ¿verdad?, este año, y pues definitivamente pues se ha ido rápido, ¿verdad? Y tal vez pensamos que, ¿verdad?, el tiempo avanza, aunque la palabra nos dice que los días se van a cortar, ¿verdad? Están acortándose, ¿verdad? Pero la realidad del caso, pues, es nuestra vida, ¿verdad? Todos, pues, nuevamente, pues, vamos avanzando en edad y todas esas cosas, y pues tenemos que entender que tenemos que ver, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a recibir un nuevo año, ¿verdad? Y que nosotros como seguidores, ¿verdad?, o verdaderos seguidores de Cristo, nosotros, pues, podemos, pues, verdad, avanzar. Aleluya. En esta mañana vamos a estar mirando la palabra del Señor en Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a ver los versículos 7 al 9. Aleluya. Unos versículos muy populares, muchos de ustedes lo han leído muchas veces, ¿verdad? Y tal vez pues se lo saben de memoria. Yo no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero lo podemos leer. Voy a leerles pues la versión, ¿verdad? Reina Valera. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, ¿verdad?, del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos, ¿verdad? O sea que podemos, ¿verdad?, poco a poco nosotros, ¿verdad?, podemos perder una batalla, pero la realidad del caso es que nuestro Señor pelea, ¿verdad?, por nosotros, y Él es el que nos ayuda. Amén. Que el Señor pues bendiga su palabra, ¿verdad? Le voy a leer también en la traducción viviente, ¿verdad?, que es un poquito diferente, pero tiene el mismo, ¿verdad?, sentido. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro,
con quien tienen este gran tesoro. Esto nos deja bien claro, ¿verdad?, que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos apresionan las dificultades, ¿verdad? No nos aplastan, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no, ¿verdad?, destruidos. O sea que estamos, hermanos, realmente, como les digo, en los últimos días, ¿verdad?, de este año 2024, ¿verdad? Y no podemos negar, ¿verdad?, que para muchos de nosotros este ha sido un año muy difícil, lleno de batallas y de dificultades. Pero tenemos que reconocer, aleluya, ¿verdad?, y ser sinceros también que Dios ha sido bueno y ha sido fiel con cada uno de nosotros. No importan las circunstancias que estemos pasando. Como seguidores de Cristo, nosotros debemos ver cada año, ¿verdad?, cada época, cada etapa de nuestra vida con un enfoque correcto. No solamente, ¿verdad?, mirando las cosas que se ven, ¿verdad?, sino las que no se ven, ¿verdad?, a simple vista, pues esas son las que vienen, ¿verdad?, del Señor, porque hay veces, como en todo, ¿verdad?, todos, hay veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero no le damos las gracias al Señor por lo que sí tenemos, ¿verdad? Tal vez queremos un bistec, ¿verdad?, encebollado, pero simplemente hay una sopa o una sopa de res, ¿verdad?, que tiene un caldito y ya, ¿verdad? Pero tenemos que entender que por lo menos tenemos algo y tenemos que darle gracias al Señor por todas esas maneras que el Señor obra en nuestra vida. Y cómo debemos nosotros finalizar, ¿verdad?, tal vez este año como verdaderos, ¿verdad?, seguidores de Cristo que somos. Y primeramente, pues reconociendo que si hemos llegado hasta aquí, ¿verdad?, y ha sido por el poder, ¿verdad?, de Dios y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que entender, ¿verdad?, que las cosas pasan y a veces nosotros no las entendemos, pero tenemos que saber, ¿verdad?, que todo viene de parte de Dios, su misericordia, ¿verdad? Ahora tenemos, ¿verdad?, de la manera que yo se lo leí, ¿verdad?, en la versión viviente, ¿verdad?, dice, ahora tenemos esta luz, ¿verdad?, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, ¿verdad?, que contienen este gran tesoro, porque somos frágiles en todo lo que nosotros somos. Tenemos que entender que nosotros no tenemos ese poder y esa autoridad que el Señor tiene, ¿verdad?, que Él la usa dentro de nosotros, pero que quede claro, ¿verdad?, que nosotros dependemos de Dios, que sin Él no podemos ser nada, ¿verdad?, sin la provisión de Él, pues nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que reconocer que quien merece toda la gloria, ¿verdad?, por saber, ¿verdad?, por haber, ¿verdad?, podido llegar al final de un año más en nuestra vida, ¿verdad?, es darle la gloria al Señor, ¿verdad?, por todo lo que Él hace nuevamente dentro de nosotros, ¿verdad? Él ha usado, ¿verdad?, tal vez personas, familiares, ¿verdad?, amigos, tal vez ha usado un médico, tal vez ha usado una enfermera, tal vez ha usado a un abogado, ¿verdad?, o a un niño, a un joven, no sabemos, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que para Dios Él usa esos instrumentos o canales de bendición para nuestra vida, pero la gloria, ¿verdad?, y la honra y la alabanza siempre es de nuestro Dios, ¿verdad?, por su bondad y por su fidelidad que Él tiene por nosotros, porque definitivamente, hermanos, no somos nada, no somos nada. La palabra tiene un sinónimo, ¿verdad?, montones de maneras que dice, ¿verdad?, que somos trapos sucios, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros pensemos que estamos haciendo lo mejor, no hacemos nada, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el Señor es el que obra, ¿verdad? Y Dios siempre tiene formas para hacernos llegar la bendición a nuestra vida y a nuestra familia. Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos, pero primeramente es agradecido, ¿verdad?, por el amor que el Señor tiene
hacia nosotros, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos nuestros caracteres y de toda manera como somos, ¿verdad? Pero nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Por más que nos saquen de quicio, por más que perdamos los estribos, nosotros seguimos adorando, ¿verdad? No adorando, ¿verdad? Pero seguimos queriendo a nuestros seres queridos, no importa cómo se porten, ¿verdad? Yo me recuerdo, ¿verdad?, la primera vez que mi hijo mayor le di el automóvil, lo chocó, ¿verdad? Y no fue un choque drástico, pero hizo daños al automóvil. Y él estaba preocupado, ¿verdad?, pensando que tal vez yo lo iba a regañar. Y yo le dije, no, le dije, esas son cosas materiales y eso se puede recuperar, eso se puede arreglar. Lo bueno es que tú estás bien. Y estás preocupado tal vez por algo que es insignificante. Y muchos de nosotros, hermanos, pasamos por esas situaciones. Hacemos un error mínimo o hacemos algo que tal vez sea de un extremo extensivo y pensamos, ¿verdad?, que no hay salida a la situación que tenemos. O si estamos pasando por una dificultad, la tenemos constantemente en nuestra mente. Es como cuando nos acostamos, está ahí presente. Cuando nos acostamos, esa situación se dispara. Y todos pasamos pensando en eso. Y por más de que nosotros pensemos o queramos hacer por la situación, tenemos que entender que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es como cuando estamos esperando un paquete. Por más que usted vaya al buzón 100 veces al buzón, por más que usted vaya a buscarlo, si no está allí, no está allí. Puede que esté en ruta, puede que llegue en la noche, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que esas frustraciones llegan a nuestras vidas, ¿verdad? Y en Primera de Reyes, ¿verdad?, en el capítulo 17, en el versículo 9, vamos a estar leyendo, ¿verdad?, cómo el Señor pues usó, ¿verdad?, a un cuervo, cómo usó a una mujer, ¿verdad?, que era una viuda, pero el Señor tiene propósitos para las personas que aman al Señor. Que nosotros, ¿verdad?, que somos seguidores de Jesucristo, pues tenemos un propósito. Entonces dice así, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 9, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo, come lo que te den los cuervos. O sea que él usó cuervos, ¿verdad? Algo difícil, porque los cuervos comen animales que no sirven, ¿verdad? Dice: porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. O sea, hay veces nosotros no entendemos las situaciones que estamos pasando, y aquí, ¿verdad?, Dios está usando cuervos para que le den alimento. Entonces eso para ninguna persona, ¿verdad?, tendría, ¿verdad?, algo verdadero en su mente. Eso no puede ser. Pero él obedeció.
Y allí le llevaban la comida, ¿verdad? Y estaba bebiendo agua. O sea que estaba bien. Entonces después de eso, pues, ¿verdad? Le dice que una viuda. O sea, la viuda, pues, los que quieran leer siguiendo, ¿verdad? La viuda no tenía nada. Cuando llegó, le dijo, ¿verdad? Estoy preparando la última comida para mí y para mi hijo. O sea, que se iba a morir la señora de hambre, según ella, ¿verdad? Y entonces manda, ¿verdad? A Elías a que dependa de una mujer viuda, cuando se supone que la sociedad y como la iglesia en el tiempo de antes, ¿verdad? El Señor manda, ¿verdad? Que a las viudas se les ayude. Gracias a Dios por el seguro social, ¿verdad? Porque aquí, si no, pues estuviéramos aquí, ¿verdad? Manteniendo las viudas, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor que siempre, ¿verdad? Nuevamente abre la puerta, ¿verdad? Y tenemos que entender que tenemos que en esos momentos que las cosas, ¿verdad? No son favorables, tenemos, ¿verdad? Que usar, ¿verdad? O aprovechar una situación desagradable o desfavorable para nuestra manera, ¿verdad? De ser. Esta es una historia, no sé si es verídica, yo se las he contado aquí muchas veces, ¿verdad? Pero se las voy a leer, ¿verdad? Dice, cuenta esta historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por $100. El campesino acordó entregarle el animal al día siguiente. Pero el día siguiente el campesino le dijo, lo siento, hijo, pero tengo malas noticias. El burro murió. Bueno, entonces devuélvame mi dinero. No puedo, ya lo he gastado. Bien, da igual, dice, entrégame el burro. ¿Y para qué? Le dice. ¿Qué vas a hacer con él? Lo voy a rifar, le dice. Está loco, le dice. ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Es que no voy a decirle a nadie que está muerto, ¿verdad? Simplemente le voy a hacer una rifa, por supuesto, le dice. Un mes después, ¿verdad? De este suceso, se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador. ¿Qué pasó con el burro? Le dice. Los rifé, le dice, vendí 500 boletos a $2 y gané 1000 y nadie se quejó. Y entonces le dice, ¿qué hiciste? Bueno, le dice, el único que se quejó fue el que ganó. Pero lo resolví, le dije, le regresé los $2, y pues le digo, pues lo quedó bien. O sea, nuevamente tenemos que entender que a veces llegan momentos a nuestras vidas y cómo nosotros usamos esas cosas depende de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que buscar alguna solución y el Señor nos da soluciones, hermano, aunque usted no lo crea, esas ideas, porque yo hay veces, de verdad, mi esposa me dice, es que tú sacas tantas ideas le digo, no, le digo, el Señor pues me deja saber, le digo, no es que es verdad que yo me las invente, y ahí sí hay cosas que uno pues con el tiempo pues las ha vivido y ha pasado, que pues uno pues como dice, no, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces tenemos que también que debemos finalizar, ¿verdad? Este año reconociendo, ¿verdad? Y proclamando, ¿verdad? Los 4 no que están en ese versículo que leímos en Corintios, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que todas las cosas, aunque nosotros no lo creamos, todas obran para bien. Y eso pues está en Romanos 8:28, ¿verdad? Pero ahí mismo en 2 de Corintios que leímos el versículo 8 y 9 dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Y hay veces esas dificultades, hermanos, están ahí todo el tiempo, es como nosotros las aceptamos, ¿verdad? Pero no nos aplastan, ¿verdad? No estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos seguidores, pero, ¿verdad? Nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que hay veces, como dice el dicho, ¿verdad? Nos ahogamos en un vaso de agua. Y entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que si nosotros confiamos en el Señor pues nos va a dar la resolución, ¿verdad? O la solución a lo que estamos pasando, no importa lo que sea. Entonces, estamos atribulados, pero no angustiados, ¿verdad? El Salmo 34:6 dice, y esta es la versión internacional, dice,
En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó, dice, de todas mis dificultades. O sea que está hablando de todas nuestras dificultades. Todos en la vida tenemos dificultades. Todos vamos a tener cosas que nos van a ocurrir. Hay cosas sencillas que a veces nosotros miramos a los niños, pero a un niño que se le pierda un juguete o que pierda la pata, su dinosaurio favorito, ¿verdad? Son procesos que los niños pasan. Y tal vez ustedes dirán, pues no, pues te compramos otro, pero no es lo mismo. Entonces, pues el niño va aprendiendo, ¿verdad? Que situaciones llegan a nuestras vidas y que pues tenemos que pasarlas. Porque eso pues nos hace más fuertes, ¿verdad? Yo pues por supuesto no sé mucho de niños, pero las mamás tienen un instinto que el Señor ha depositado desde jóvenes. Y entonces una vez estábamos en una clase en la iglesia y entonces el bobo, el chupón ese que le dan, ¿verdad? Para engañar al niño que le están dando la botella, cae al piso. La mamá lo recoge y lo chupa y se lo pone de nuevo al niño. Y yo me estoy observando esto, digo, qué cochina, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero ella sabe lo que está haciendo, le está matando, ¿verdad? Esos gérmenes, ¿verdad? Y le está, ¿verdad? Diciendo para que el niño reproduzca esas cosas. Cuando nos inyectan alguna vacuna, eso es lo que están haciendo, están, ¿verdad? Dando ese germen, ¿verdad? Que nos va, ¿verdad? A ayudar a que podamos despertar, ¿verdad? Y tener esas bacterias para combatir lo que sea, ¿verdad? Lo que le están inyectando. Entonces eso es lo que hace. Entonces pues tenemos que entender que nos vamos a caer, ¿verdad? Nos vamos a enfermar, ¿verdad? Si andamos calientes, salimos de acá, ¿verdad? Y salimos sin camisa y hace frío, pues nos vamos a enfermar. Y cuando nos enfermamos, pues eso hace que el cuerpo pues nos ayuda y desarrolla el sistema inmune de nosotros, ¿verdad? Y por ahí hay un dicho que lo usamos mucho que dice que lo que no mata, engorda, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente pues tenemos que hacer, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que hay veces no entendemos. Estamos, ¿verdad? Tal vez angustiados porque confiamos que nuestro Dios, ¿verdad? Tiene el poder para librarnos, para sanarnos, para proveernos, para defendernos, ¿verdad? Y Él ¿verdad? Le clamamos a Él, ¿verdad? Y Él nos da esa manera, ¿verdad? Y en Él estamos confiados. Y cuando nos hemos, ¿verdad? Sentido angustiados, hemos puesto nuestras ansiedades y angustias en las manos del Señor y Él, ¿verdad? Ha llenado, ¿verdad? Con su paz nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuevamente, como le digo, por más que nosotros queramos hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios y no nos queda más que esperar. Hace poco pasó la tormenta por aquí. Los que se quedaron con electricidad, ¿qué hicieron? Pues algunos salieron a comprar generadores, otros se fueron con las amistades, otros se fueron con sus familiares, pero lo sobrevivió. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Esperar que Georgia Power conectara la electricidad. Así de sencillo, o sea que no teníamos que preocuparnos, porque va a llegar el día. Hay personas que pasaron 5 días, hay personas que pasaron un mes, hay personas que tal vez todavía no tengan electricidad. Pero hay que esperar, ¿verdad? Entonces, como le digo, tenemos que buscar la manera de poder, ¿verdad? Sobrevivir esa manera. Se va la electricidad, entonces, pues claro, tal vez ya no va a estar mirando ahí en Netflix todo el día. Está lloviendo, pues me voy a quedar aquí mirando Netflix todo el día, mirar toda la serie. Tal vez no pueda hacer eso. Y aprovecha, pues, y saca su Biblia, ¿verdad? Y se pone a leer, o se pone a jugar con sus hijos, o se pone a dialogar con su cónyuge, con su familia, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender que las situaciones llegan y hay veces sí podemos mejorarlas nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Dios. Y las cosas suceden. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada, dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea que tenemos que entender que no podemos añadir, ¿verdad? La palabra dice ni un codo, no podemos añadir ni media, ni un centímetro, ni media pulgada a nuestra estatura. Si somos enanos, somos enanos. Y el que está alto quiere ser más corto. O sea, nunca estamos contentos. Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que tener esa paz, ¿verdad? Que Dios, que sobrepasa el entendimiento que tenemos nosotros. Porque definitivamente, hermanos, cuando llegan esos momentos difíciles, nos volvemos como que si fuéramos esas gallinas que les cortan el cuello. Y hay que tener tranquilidad. Hay que tener tranquilidad. Yo me considero una persona tranquilo. Puedo ver un fuego, puedo ver... Y tengo que mantenerme tranquilo porque no puedo hacer nada. Yo me frustro en el tráfico. Me frustro tanto, ¿verdad? Pero siempre hay accidentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Si usted quiere llegar a la iglesia temprano, pues usted no se levanta a las 10 y agarra para la iglesia y empieza a quejarse de que hay mucho tráfico. No, simplemente se levantó tarde. Entonces, para no hacer y pasar por esas situaciones, pues entonces usted se levanta temprano, ¿verdad? Y ya sea media hora antes, usted está en la iglesia y se acabó. Entonces, pues, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber un accidente, que puede haber un desvío, que puede haber algo, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que no tenemos que entrar en frustración, sino tener esa paz. Y yo mismo pues pongo y digo, no, pues voy a aprovechar este momento que no se pasa, ¿verdad? Y usted sabe, cuando usted se levanta tarde o va para una cita tarde, va para el trabajo tarde, todos los semáforos están en rojo, llegan hasta los fúnebres, hay accidentes, los buses escolares, y usted, ¿verdad? Dice, wow, pero no, son cosas que pasan y tenemos que aprovechar esos momentos y adorar y glorificar el nombre del Señor en esos momentos. Estamos, ¿verdad?, en apuros, pero no desesperados. La palabra apuro significa una situación comprometida que no se sabe resolver o superar, o en lo que no se sabe cómo reaccionar. Entonces, si la situación que hemos, ¿verdad?, enfrentado en este año han sido, ¿verdad?, tan difíciles, como es que no estamos nosotros desesperados, porque la palabra desesperación significa la pérdida total de la esperanza, y nosotros como, ¿verdad?, como seguidores de Cristo sabemos que puede, ¿verdad?, parecer que hemos perdido todo, pero menos, ¿verdad?, nuestra esperanza. Nosotros confiamos en el Señor y tenemos esperanza de que algo va a pasar, de que algo va a pasar en medio de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos esa esperanza viva, pues nuestra esperanza es nuestro Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, y esta es la nueva traducción en el lenguaje actual. Y me gusta, ¿verdad?, porque las otras empiezan diferente, pero esta dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer, dice, de nuevo, y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo entre nosotros. O sea que tenemos que, ¿verdad?, alabar al Señor, no importa la situación que estemos pasando. Y hermanos, yo sé que se hace difícil cuando lo que estamos mirando no cambia. Y yo les he dicho muchas veces, hay veces Dios hace un desorden, un revolú, hace algo tal vez asqueroso, algo que no tiene sentido para uno. Cuando él, ¿verdad?, aquel ciego llegó, ¿verdad?, él hizo lodo, escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Usted diría, pero qué asqueroso. Pero hay veces está eso que pasa para él poder darnos la vista clara.
Es como cuando usted va al oftalmólogo. Le delitan ¿no? El ojo, ¿verdad? Y usted no puede ver bien la luz, pero eso ayuda para que el doctor pueda ponerle esa luz potente y ponerle una lupa para que le hace el ojo, no sé cuántas veces lo hace más grande, para simplemente decirle que sus ojos están bien, pero le tuvo que dilatar el ojo para hacer eso. O sea, nuevamente a veces tenemos que pasar por esas cosas que no entendemos, ¿verdad? Cómo se hace. Es como cuando él oró por aquel ciego nuevamente, ¿verdad? Que oró por él y le preguntó y le dice, ¿puedes ver? Sí, le dice, pero veo los hombres como los árboles. O sea que el Señor oró por él, o sea que tuvo que hacer un ajuste. Pero no es que el Señor no sepa lo que está haciendo, sino que lo que está enseñando es que tenemos que depender de Él, ¿verdad? De Él completamente. A los discípulos en un momento les dijo, ¿saben qué? Hagan las maletas que nos vamos a ir de viaje. En otra les dijo, no agarren nada, no hagan maletas y nos vamos a ir. Porque lo que les está enseñando es la dependencia de Él. Porque hay veces no entendemos. Es como las madres, ¿verdad? Cuando van a castigar al niño o el padre, le dice, me va a doler más a mí que a ti. No, el niño dice, no, yo no entiendo eso. ¿Cómo va a ser que te va a doler a ti y a mí? No lo entiende. Pero no es cuando hasta el niño llega adulto, ¿verdad? Que aplica lo mismo, tal vez con su hijo o su hija. Le dice, no me va a doler más a mí, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos a las personas con la disciplina que tal vez hemos impuesto nosotros como padres, nos da lástima, ¿verdad? Una vez íbamos de camino, íbamos a ir a un viaje, teníamos un compromiso con la pastora Carmen. Nos levantamos y el perrito empezó a gritar, allí a ladrar, se estaba arrastrando con las dos patas del frente. Y el perro estaba que no hacía bulla, se quedó como que no puedo hacer nada. Lo llevó al veterinario, ella me dijo, yo no me voy a ir contigo, me dice, vete tú. Yo no me voy a ir contigo si el perro está así. Y entonces yo pensando, pues si es un perro, déjalo que se recupere el mismo, ¿verdad? Y no, entonces yo pensando, no, pues ir a ver al veterinario son 150, $200, ¿verdad? Que lo bajan a uno. Entonces le dije, no, pues está bien, vamos a llevarlo, ¿verdad? Porque sentí más el dolor de mi esposa que el del perro. Lo llevamos al veterinario y el perro no le ladró, no hizo nada, se quedó tranquilo. Le pusieron una inyección de esteroides, al siguiente día, tempranito, eran antes de las 8, llamaron a la casa, vengan a buscar este perro que aquí está ladrando y quiere morder a toda la gente. Y estuvo bien. O sea, nuevamente, a veces nosotros miramos la situación y en ese caso, pues Dios usó la ciencia y pudo sanar a ese perro y duró un montón de tiempo después de eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto gente raquítica que están, ¿verdad? Que si no fuera que lo que son, que se les puede ver son los huesos, ¿verdad? Si no fuera por el pellejo, ¿verdad? Pero la persona, pues, ¿verdad? Dice, wow. Entonces, pues tenemos que tengan buen viaje. Amén. Amén. Ya oramos por ellos tienen que salir. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que hay veces nosotros no entendemos esas cosas. No entendemos esas cosas. Yo me recuerdo, mi abuela, la mamá de mi mamá, llegó una vez en una enfermedad. Y esa señora pareció un esqueleto. Pareció un esqueleto y se recuperó y después andaba como si nada, como si no pasaba nada. Entonces pues tenemos que entender, ¿verdad? Que hay veces nosotros se nos hace difícil, hermano, ¿verdad? Porque definitivamente, ¿verdad? Es difícil. Yo he visto, pues mire, el simplemente que una enfermera no puede encontrar la vena de mi hijo, me molesta, me da dolor. Me da dolor porque yo digo, pero si te han entrenado para hacer eso y no lo puedes hacer, y me da lástima, me da pena. Mi otro hijo también, el mayor, cayó en un accidente que supuestamente le iban a cortar un brazo, le iban a cortar la mitad de la pierna.
Mire, ya yo estaba con ese dolor y después estando esperando lo que iban a hacer, estaba pidiendo agua y no se le podía dar agua porque no sabía lo que iban a hacer. Entonces los doctores pues allí, ¿verdad? Pues gracias a Dios no perdió nada, perdió un dedo gordo del pie, ¿verdad? Y pensamos, oh, pues que va a perder en el balance, pero no, ahí están todavía en la marina, ¿verdad? Y hay veces nosotros miramos esas cosas, ¿verdad? Y decimos, wow, no va a revivir. Es como cuando miramos, ¿verdad? Yo no sé si han visto, hay una película, no me recuerdo, de una persona que estuvo cautiva por mucho tiempo y se miraba bien raquítica. Y la persona se recuperó. Toma tiempo, hermanos, toma tiempo. Y yo pues de mi parte les estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Pero me estoy predicando yo mismo, hermanos. Porque hay momentos que yo digo, esta vieja ya no va a poder vivir, ¿verdad? Se le pone mi vieja, no estoy hablando de esta vieja, estoy hablando de mi esposa. Se le ponen los labios morados y le digo, yo miro a Amor y le digo, no, ya se va a ir. Pero es lo que yo pienso, porque me da pena, me da lástima. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe lo que está haciendo. ¿Y sabe qué? Puede estar lo más gorda que pueda, pero si al Señor le place llevársela, pues es la decisión del Señor. Porque no es de nosotros, no es de nosotros. Y tenemos que entender, ¿verdad?, de que el Señor es el que nos da la vida y el que la quita. Y por muy frondosos que estemos o muy raquíticos que estemos, nos podemos ir como podemos seguir viviendo un montón de años. ¿Cuántas personas no el doctor le ha dicho, no, tiene 6 meses para vivir? Pero si usted es de aquellas personas que se va a encerrar a su cuarto y empieza a marcar el calendario, en 6 meses me voy a morir, se va a morir antes. Pero si usted va a su casa, se mete a su recámara y empieza a alabar al Señor y a hacer esas promesas, pregúntele a la hermana Nidia. La hermana Nidia escribió todas esas promesas, ¿verdad? Donde el Señor da vida, donde el Señor dice esto es lo que dice la palabra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios tiene poder en su palabra. Hemos sido perseguidos, pero no estamos desamparados. Posiblemente, ¿verdad?, la iglesia en la actualidad no sufre, ¿verdad?, las persecuciones que sufrió la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero seguimos siendo, ¿verdad?, perseguidos con todos los días por la tentación del enemigo, ¿verdad?, que anda buscando, ¿verdad?, una oportunidad para podernos destruir. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad?, poner en la mente. No, deja de orar, no va a vivir más. Deja de orar, ¿para qué te estás perdiendo el tiempo?, le dice el diablo, ¿verdad? Pero no, hermano, Dios tiene un propósito. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y esta es la palabra de Dios para todos, la versión, ¿verdad? Dice, tengan dominio propio. O sea, me encantó eso cuando lo leí, ¿verdad? Porque lo tienes, Alejandro, búscame esa, 1 de Pedro, capítulo 5. Porque tenemos que entender, hermanos, que nuevamente nosotros somos lo que nosotros pensamos que somos. Eso lo dice Proverbios, ¿verdad? Y tenemos que saber, ¿verdad?, que la mente nos juega mal. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo empieza el tuyo? Esta es la Biblia Pechita. Ajá. El 8 dice, sea sobrio y esté alerta, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando quien devorar. ¿Y la suya, Aurea, qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Diferentes para la empresa con diferentes palabras, ¿verdad? Ser sobrios, pero esta me gustó, dice, tengan dominio propio. Tengan dominio propio, manténganse, dice, alerta. Su enemigo, el diablo, anda ahí, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que tenemos que entender, ¿verdad? Pero no estamos nosotros desamparados, porque nuestro Dios, ¿verdad?, ¿verdad?, está con nosotros, ¿verdad?, para defendernos y para darnos la victoria. En Jeremías
capítulo 1, versículo 19, dice, y pelearán contra ti, dice, pero no te vengarán, dice, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea que tenemos que entender, hermanos, que tenemos que, cuando estamos en esos momentos difíciles, y créanme que yo lo entiendo, ¿verdad? Porque cuando estamos en esos momentos difíciles, pensamos lo peor. Es como cuando nos llaman, ¿verdad? Dice, quiero hablar con usted, le dice su patrón o su jefe, ¿verdad? La persona, el manager, ¿no? Usted empieza a pensar un montón de cosas. ¿Qué hice mal o qué es lo que no hice que me están, ¿verdad?, llamando? Y hay veces simplemente para hacerle una simple pregunta. Pero hay veces nosotros nos torturamos, ¿verdad? Por pensar, ¿verdad?, las cosas. Entonces, pues tenemos que entender que Dios tiene control, ¿verdad?, en todo lo que nosotros hacemos. Hemos estado, ¿verdad?, derribados, dice, pero no destruidos. Y en este año, pues nosotros, ¿verdad?, hemos tenido caídas, ¿verdad?, algunas de ellas, pues, dolorosas y que nos han llevado tal vez a la vergüenza, ¿verdad? Pero aunque pudiéramos haber caído, ¿verdad?, todavía no estamos destruidos, estamos de pie, no estamos derrotados, porque la mano, hermanos, poderosa de nuestro Dios nos ha levantado y nos ha sostenido de pie y nos da esa victoria. Gracias, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar, ¿verdad?, de que el Señor tiene palabra para nosotros. En el Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por eso nosotros tenemos que seguir de pie, ¿verdad? Y avanzando, porque nuestro Dios ha tenido misericordia con nosotros. No importa cómo está la situación, porque definitivamente, pues, ¿verdad?, nosotros, como le digo, pues nosotros nos vamos, ¿verdad?, a otras cosas. Siempre pensamos lo mal, yo no sé por qué es eso, ¿verdad? Pasan las cosas, pasan, hermano. Y no tenemos, ¿verdad? Porque tenemos esa manera de expresarnos, que a veces le echamos la culpa al diablo de todo lo que pasa. Pero si nosotros hacemos decisiones que no son correctas, pues queda de nosotros. Tenemos que aceptar, ¿verdad?, que nosotros hacemos errores, ¿verdad? Que hacemos errores. Y pedirle al Señor que nos perdone. Darle gracias al Señor, ¿verdad?, porque tuvo misericordia. La misericordia de Dios se extiende cada mañana para nosotros, hermano. Cada mañana. Y tenemos que entender, ¿verdad?, de que pase lo que pase, seguimos en pie. No importa cómo se vean las cosas. No importa cómo se vean las cosas. Santo Dios, aleluya. Hay una historia, no la traje escrita, pero esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, y todos, pues, han visto, ¿verdad?, cómo en las películas se miraba, ¿verdad?, cómo los soldados y los marinos, pues, estaban ahí en Nueva York, en la Avenida Las Américas, creo que se llama, y ahí, pues, estaban, ¿verdad?, pues, besuqueando a todas las chicas que pasaban por ahí, lo que sea. Pero dice esta historia, ¿verdad?, de este joven que conoció a una chica, ¿verdad?, pero no por de vista, sino que él agarró un libro y ahí estaba, pues, el nombre de la muchacha, se comunicó, agarró la dirección, a él lo mandaron para la guerra, pero se comunicaron por cartas todo el tiempo. Y él, pues, estaba ansioso de conocer a esta chica. Y pues entonces quedaron de acuerdo, cuando ya, pues, él sabía que iba a regresar, que se iban a encontrar en la Grand Central Station. Y entonces, pues, la muchacha le dijo, bueno, como no me conoces, le dice, voy a tener, le dice, un vestido, le dice, y en ese vestido voy a tener una flor, ¿verdad? No me recuerdo qué clase de flor era. Y le dice, pues entonces con eso me voy a identificar. Entonces este joven, pues, llegó, ¿verdad?, a la Grand Central Station, y venía una mujer, ¿verdad?, bien bonita, alta, ¿verdad?,
con todo, ¿verdad?, lo que él esperaba de una mujer, pero cuando se fue acercando, se dio cuenta que no llevaba la flor. Entonces, él, pues, ¿verdad?, ve detrás de la señora esa que pasó, que había otra señora, pero una señora un poquito mayor de edad, ¿verdad?, un poquito rodalliza, ¿verdad?, frondosa, como usted quiera decirle, ¿verdad? Y le vio, ¿verdad?, que llevaba la flor. Y él pensó inmediatamente, dice, bueno, si ella no me conoce, yo no la conocía, pues entonces yo voy a seguir de paso. Dice, porque ¿qué sirve? Pero empezó a pensar, dice, esta mujer no la conocía, pero me mantuvo, ¿verdad?, y con esa expectación de que la iba a conocer, y no puedo ser un cobarde. Entonces fue y pues saluda a la mujer y le dice, mira, le dice, yo no sé quién tú eres, pero por aquí pasó una chica, la que estaba al frente de mí, le dijo, me dijo que te está esperando, le dice, en el restaurante al cruzar la calle. Entonces, pues él se dio cuenta, ¿verdad?, que si no hubiera hecho eso, hubiera perdido, ¿verdad?, el amor de esa mujer que él añoraba. ¿Me entiende? Y hay veces nosotros así hacemos, miramos las situaciones, pero hay veces no le queremos dar, ¿verdad?, pecho, ¿verdad?, a las cosas, y queremos salir corriendo. ¿Cuántas personas, verdad, han abandonado sus hogares? Hombres que han abandonado su familia, porque tal vez cometieron un error, porque tal vez, ¿verdad?, hicieron un error, o porque tal vez simplemente las responsabilidades de un hogar, de llevar una familia, no la pudieron sostener y se van. Hay mujeres que han entregado sus hijos porque no tienen otra alternativa según ella. Pero tenemos que entender que tenemos que darle pecho a las cosas que llegan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que no importa la situación, que tal vez, digamos, no hay luz al final del túnel, tenemos que recordarnos eso. Que Dios siempre está con nosotros, que nos va a dar la fortaleza para poder llevar a cabo, ¿verdad?, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Situaciones de trabajo, situaciones económicas, situaciones de parejas, situaciones familiares. Cualquier situación que sea, tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que seguir fiel con nuestro Dios. Y Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la salida. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Aleluya. Voy a hacer una oración. Le voy a pedir a la hermana Evelyn que vaya pasando. Y parece que